Bueno, mi nombre es Diego Leiva, ya me presentaron, soy ingeniero en prevención de riesgo, tengo experiencia en el rubro preventivo ya hace bastante años, y hoy día lo que vamos a conversar dentro de la capacitación es respecto al tema de prevención de incendios y uso de extintores, ya sea específicamente en los lugares de trabajo y también esto aplica obviamente a nuestras instalaciones, nuestras casas, ¿ya? Los objetivos de los aprendizajes que vamos a revisar hoy en día, que queremos lograr, van a ser 5 específicamente. Número 1, identificar conceptos y definiciones asociadas a la materia de incendio y los riesgos asociados que éstas tienen. Aplicar alternativas de prevención de riesgos para evitar que se produzcan incendios, ya vamos a conversar un poquito también de ese tema. Identificar y aplicar los medios de control de incendio, aplicar la normativa vigente que hoy día nos rige, ¿ya? Porque es muy importante que nosotros nos vayamos también actualizando en algunas temáticas legales respecto a lo que es el uso y manejo de extintores, y identificar o entregar algunos tips asociados a la utilización de extintores y qué tipo de extintores en este caso nos sirven para algunas clases de fuego, ¿ya? Bien, comencemos. Primero que todo, existe una normativa asociada a lo que es el uso y manejo de extintores. Específicamente es el Decreto Supremo 594, que establece normativa asociada a las condiciones de seguridad que tienen que tener todo lugar de trabajo, ¿ya? Entonces ahí en ese decreto se define que básicamente todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea por estructura de edificio o por naturaleza del trabajo, que se realiza, debe contar con el equipo de extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables en el que existan o manipulen, ¿ya? Otra cosa que establecía este decreto supremo, el 594, que habla de las condiciones de trabajo, es que hace énfasis a otro decreto supremo, que es el decreto 369, que es del año 1996, ¿ya? Esto lo establecía, bien digo, porque es algo que existía en el pasado. Hoy en día existe otro decreto supremo, que es el decreto supremo 44, que es la normativa vigente que hoy en día existe en la materia y que regula todo el concepto de tipo de extintores, certificación de los organismos, de las empresas que hacen la mantención de extintores, el tipo de etiquetado que tienen que tener los extintores, etc. Bien, entonces, ahí como bien aparece, cuando entró en vigencia este decreto, que es el 44, pasó a derogar lo que es el decreto 369, que era del año 1996. El decreto supremo 44 empezó a regir, en este caso a ser ley, en el mes de febrero de este año, del año 2020. Entonces, algunas diferencias que tenían ambos dos documentos, ambos dos decretos principalmente, se destacan y se la voy a detallar a continuación. Primero que todo, el antiguo decreto, que viene siendo el 369, no establecía los requisitos mínimos de calidad y seguridad de los extintores. Además, tenía un sesgo en función al control de la aplicación parcial de las normas chilenas. Hay mucho aspecto técnico cuando uno se empieza a meter en todo lo que es el detalle del extintor. Hay muchas normas chilenas, y las normas chilenas, en este caso, son aspectos técnicos asociados en la materia que tiene que tener un determinado extintor. Hay normas chilenas por extintores, normas chilenas por efectos de construcción, hay normas chilenas para efectos de sustancias químicas, hay muchas normas chilenas asociadas en mucha materia. En este caso, ¿cuál es el espíritu en este caso de la norma chilena? Es, mira, lo que no alcanza a cubrir respecto a las dudas que puede tener una persona de un extintor, en el decreto supremo lo aclara, en este caso, una norma chilena. Y eso es así en todo tipo de materia. Bien, otra diferencia que hay en función a estos dos decretos, el 369 y el 44, que es el vigente, el actual, es que el decreto supremo 44 establece estándares de calidad, requisitos de seguridad y no ceja lo que es la aplicación de las normas chilenas, ¿ya? Es decir, el antiguo decreto 369 había un sesgo en función a las normas chilenas, no había un vínculo, por decirlo de cierta manera, en donde me dijera, mira,
esta norma chilena te dice esto, esto, esto. Entonces, el decreto supremo vigente ahora, que es el 44, hace ese nexo en donde dice, tú para poder, por ejemplo, colocar esta etiqueta en el extintor, tú tienes que basarte en esta norma chilena. Bien. El decreto supremo 369 no establecía el contenido porcentual del compuesto activo de PQS, polvo químico seco, ¿ya? En cambio, el decreto supremo 44 establece el contenido porcentual del compuesto activo que viene siendo este polvillo que se llama polvo químico seco y dice que no deberá ser menor, en este caso, a un 70% de la capacidad total que tenga el equipo. ¿Bien? Y finalmente, el decreto supremo 369 no establece el requisito de seguridad en presión de trabajo, ¿ya? Entonces, todo esto son algunos aspectos que quise destacar para que tengamos algunas diferencias. Y el más importante que yo hago énfasis es respecto a los requisitos mínimos de calidad y seguridad, en este caso, que tienen que tener los extintores. ¿Ok? Entonces, después de eso, algunas consideraciones importantes que debemos tener en función al decreto supremo 40, que es el decreto supremo vigente que hoy día tenemos en materia de uso y manejo de extintores. Primero que todo, es responsabilidad de la empresa, ¿ya? De toda empresa en donde existan extintores, ya sea grande, mediana o pequeña, prácticamente todas las empresas tienen que haber un extintor, no aplica en ninguna, sino que en todas. Es responsabilidad de la empresa la inspección de este extintor, el mantenimiento y la recarga correspondiente. El mantenimiento se tiene que realizar una vez al año. Bien, los cilindros, establece que los cilindros deben ser pintados de color rojo, a algunas excepciones, por ejemplo, que más adelante vamos a ver con algunos tipos de fuego, ¿ya? Pero en la generalidad tienen que ser de tipo de color rojo, estableciendo tal vez algunas excepciones por ejemplo, algunos son de color gris, pero ahora este decreto supremo estandarizó todo extintor tiene que ser de color rojo, ¿ya? Los extintores deben ser, en este caso, rotulados e identificados, ¿bien? Y la mantención tiene que ser realizada por un servicio técnico. Lo que estaba presente hoy en día en la actualidad es que habían empresas que se dedicaban a hacer la mantención de los equipos extintores. Bien, el tema es que estas empresas no tenían ninguna instrucción en función a cómo tenía que hacer la mantención. Entonces, en el mercado se prestaba para mucho. Habían empresas que sí tenían estándares de productividad o estándares de calidad muy buenos, como otras empresas que de cierta manera no cumplían con esos estándares de calidad. Entonces, lo que establece este nuevo decreto supremo es decir, mira, toda empresa que realice una mantención de extintores ahora tiene que estar certificada por un organismo que acredite el Instituto Nacional de Normalización. Se llama el INN. ¿Ya? El Instituto Nacional de Normalización es el ente, en este caso, en donde existen o donde es el repositorio donde se almacenan todas las normas chilenas que son vigentes en todas las materias que aplican hoy en día en Chile, no tan solo en lo que es uso y manejo de extintores. Bien, entonces, estas empresas que certifican, como estamos hablando de una certificación, tienen que ser validadas por el INN. Y las empresas que certifican pueden ser asociadas, por ejemplo, Bureau Veritas, ¿ya? CGS, etc. Estas empresas, Tubrayland, que también es una empresa certificadora, estas empresas tienen, de cierta manera, el mercado de lo que es la certificación para una empresa que realiza mantención de extintores a una empresa usuaria, ¿ya? Es así como funciona en este caso el proceso de mantención, inspección y recarga de extintores, ¿ya? Entonces, el mensaje de fondo que existe al momento de hacer una mantención de extintores es que la empresa, por ejemplo, hoy día la panadería, que tiene una masandería, ¿verdad? Su rubro es vender pan, tiene 2 equipos extintores, ¿bien? Esos 2 equipos, en este caso, tienen que estar sujetos a una mantención anual. Esa mantención anual la tiene que realizar una empresa que esté certificada por empresas del INN, ¿bien? Entonces, si esa empresa no está certificada
y no cumple con esta nueva reglamentación que establece el decreto 44, esa mantención no va a ser válida. Por lo tanto, ese proceso de mantención, en el caso que un fiscalizador visite, por parte de la autoridad visite esa masandería, va a estar sujeto a una multa asociada, en este caso, en la materia. Bien, obviamente, hoy en día la autoridad sanitaria, hay criterios y criterios. En ese sentido, puede ser que se aplique un criterio en donde se le diga necesito que le haga la mantención con una empresa efectivamente que esté certificada, ¿ya? O puede ser que la certificación se haga en función a lo que hoy día corresponde, que es con la situación anterior. El hecho de que como estamos en pandemia, muchas empresas que realizan este tipo de mantenciones hoy en día están de cierta manera, entre comillas, sin poder realizar servicios óptimos producto de las cuarentenas u otras situaciones que están viviendo. Entonces, en ese sentido, es donde uno está aplicando de cierta manera un cierto criterio para realizarlo adecuadamente este tipo de mantenciones, dado que precisamente coincidió pandemia y en febrero puesta en marcha del decreto supremo 44. Bien, entonces, vamos a entrar ya en materia de lo que es prevención, en este caso de incendios. Vamos a conocer algunos conceptos asociados que hay en esta materia, o nomenclatura asociada. Primero, entendamos por incendio que viene siendo un fuego fuera de control. Es algo que yo ya no pude controlar con un extintor, por lo tanto necesito asistencia de bomberos o otra unidad de rescate para que pueda hacer control de este incendio. Después tenemos la etapa, si seguimos definiendo algunos conceptos, tenemos la etapa de punto de inflamación que se conoce como flashpoint, ¿ya? El flashpoint o punto de inflamación corresponde a la temperatura mínima en la cual un combustible emite suficientes vapores, los cuales mezclados con una superficie o cantidad de comburente ante una fuente de ignición se encienden. Primero que todo, voy a hacer una distinción. Cuando hablamos de combustible no nos estamos refiriendo, por ejemplo, a benzina, a parafina, sino que nos estamos refiriendo a algo que se pueda quemar, como por ejemplo la mesa, ¿ya? Como por ejemplo un pallet, como por ejemplo una estantería con productos con confort, ¿ya? Con papel, etc. Entonces, va a depender el concepto. Cuando hablamos de comburente, estamos hablando de O2, que viene siendo el oxígeno. Entonces, y la fuente de ignición, tengo por ejemplo la estantería con mercadería de madera, tengo en este caso el oxígeno, y tengo la fuente de ignición que viene siendo por ejemplo un encendedor, y eso genera en este caso un punto de inflamación que viene siendo cuando recién empieza lo que es el fuego, ¿bien? O en este caso el amago. El amago se entiende que todavía no es un incendio. Después, una tercera definición, tenemos lo que es el punto de fuego, French point, ¿ya? Lo entendemos como la temperatura mínima en la cual un combustible, entiéndase que puede ser, por ejemplo, madera, cajas, etcétera, emite suficientes vapores, los cuales mezclados con la suficiente cantidad de comburente y ante una fuente de ignición, ¿ya? Se encienden y se mantiene esta combustión y va desde el punto de vista, no hay una disminución, se mantiene. Y después tenemos el punto de autoinflamación, ignition point, donde la temperatura a la que una mezcla de gas combustible puede incendiarse espontáneamente a causa de su calor o el calor del medio ambiente. Ya aquí estamos hablando de una situación ya un poco más avanzada. Y después tenemos la reacción en cadena, que es cuando el combustible comienza a arder de forma sostenida. Esta reacción química produce calor que retroalimenta el combustible, es decir, se va generando más incendio en sí, aumentando la generación de gas y de vapores. Bien, entonces tenemos estas 5 definiciones que es importante que las tengamos en mente, que vienen siendo una especie de etapas, donde yo primero identifico el incendio como algo que ya está fuera de control, después tengo el punto de inflamación, flash point, tengo el punto de fuego, que ya se mantiene en nivel de combustión, tengo el punto de autoinflamación y tengo la reacción en cadena, donde ya es un evento que ya difícilmente puedo controlar y no se puede controlar con un extintor, ¿ya? Por lo tanto, es la necesidad en este caso de contar con
con personal experto en lo que es la materia de incendio. ¿Ok? Entonces, aquí yo les comentaba, les hice una introducción en la lámina anterior, donde hablamos de 3 conceptos. Primero, el combustible. ¿Ya? Ojo, yo coloqué ahí la botellita puede ser de parafina, donde no necesariamente es parafina el combustible, sino que puede ser madera, como ya lo comenté, cajas, etc. Tenemos la fuente de ignición, que viene siendo el calor, hay un fósforo, y tenemos el comburente, que viene siendo el oxígeno, el O2. ¿Ya? Todos esos tres componentes que se denomina, este viene siendo el triángulo del fuego, generan una reacción en cadena, y eso es lo que genera el amago de incendio o el incendio propiamente tal. Bien, a la ausencia de alguno de estos o la disminución de alguno de estos, se pierde el compuesto, el triángulo del fuego. Por lo tanto, no existe, en este caso no debería existir amago o incendio. Voy a poner un ejemplo sumamente casero, pero creo que me van a entender. Por ejemplo, no sé si tal vez alguno de ustedes pasó por un concepto que a uno le decían cuando uno tenía un aire en la espalda, ¿ya? Entonces le aplicaban, por ejemplo, una ventosa que se llamaba, que era una moneda con una vela prendida y la tapaban con un vaso. Entonces, el ejercicio que hacía ese ejercicio tan casero era que al momento de hacer la presión con la piel de la persona, eso, la vela se apagaba. ¿Por qué se apagaba? Porque no había oxígeno. Tan simple como eso. Entonces, al no tener oxígeno, no hay un triángulo de fuego, no hay una reacción en cadena, por lo tanto, no se genera el incendio. Lo mismo pasa si no hay una fuente de ignición que viene siendo el calor. Si no hay un fósforo y no hay un encendedor, obviamente tampoco hay incendio. Y si no hay algo que quemar, tampoco hay incendio. Por lo tanto, no se genera en este caso el principio de incendio. ¿Bien? Y aquí es más bien lo que yo les estaba explicando. Se necesitan de estos 3 compuestos para hablar de una reacción en cadena. Si no existe uno, no se genera la reacción en cadena, por lo tanto el triángulo del fuego se rompe. ¿Bien? Si uno disminuye, si el oxígeno disminuye, no se genera la reacción en cadena, por lo tanto no debería generarse el incendio. Y aquí un ejemplo también práctico en ese sentido. Pasa, nosotros hemos visto tal vez las películas, espero que nadie lo haya vivido en una vida real, pero pasa que uno ve, por ejemplo, una serie, una película, y el fuego está contenido adentro de la casa, se abre la puerta y parece que crece más el incendio. ¿Ya? ¿Por qué creció? Porque al abrir la puerta estoy ingresando oxígeno al interior de la instalación, entonces de la pieza o de la casa, de lo que sea. Entonces se genera un almacenaje mayor de oxígeno al interior, y eso obviamente va a hacer que el fuego, en este caso el incendio, crezca mucho más. ¿Bien? Estos 3 elementos se requieren simultáneamente, tienen que estar los 3 funcionando al mismo tiempo, si no, no hay reacción en cadena. Para crear y mantener una combustión, la reducción o separación de uno de ellos provoca en este caso la extinción de lo que es el fuego, y no hay triángulo del fuego y tampoco hay reacción en cadena. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a pasar a lo que son las clases de fuego. Existen varias clases de fuego. Primero que todo vamos a hablar de los fuegos tipo A. El fuego tipo A son fuegos como combustibles ordinarios, como papel, madera, caucho, diversos plásticos, generan siempre brasas y ceniza. ¿Ok? Tenemos el fuego clase B, que son líquidos, gases combustibles, tales como alcoholes, petróleo, sus derivados, aceites, siempre generan llamas visibles. Aceites de motor, por ejemplo, etc. ¿Ya? Este tipo de fuego se condiciona mucho a lo que es, por ejemplo, tarros de pintura también. Todo compuesto líquido que tenga cierto grado de alcohol o benzina o parafina, fuego clase B. Bien. Tenemos los fuegos clase C, que son los fuegos en este caso que existen para peligro de intrusión, compromete en este caso lo que son los equipos energizados, ¿ya? O desenergizados también, no necesariamente tiene que estar un equipo encendido o conectado a una corriente eléctrica para que se pueda incendiar, ¿ya?
cambia una a una de las otras clasificaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo tengo, por ejemplo, una CPU, y esa CPU está enchufada a la electricidad, se entiende que tiene una corriente eléctrica continua. Bien, entonces, si esa corriente eléctrica es continua, se entiende en este caso que es un tipo de fuego clase C, un fuego eléctrico, lo que significa que debería ser, en este caso, operado con un extintor tipo C. Bien, ahora, como dice la definición, si este equipo, por ejemplo, está desenchufado, no está generando corriente eléctrica continua, pasa a ser, en este caso, un plástico. Bien, o pasaría a una especie de tipo fuego clase A. Bien, entonces ahí hay una diferencia en ese sentido. Después tenemos los fuegos clase D. El fuego clase D es la combustión en los metales, tales como magnesio, titanio, sodio, potasio, es la más peligrosa de las 4 clasificaciones, principalmente por sus elevadas temperaturas que genera. Aquí tenemos el ejemplo de la minería. En la minería, cuando se generan procesos de producción en donde se hace fundición de metal y se llega, por ejemplo, a romper algún recipiente que contenga metal y ese metal esté básicamente encendido de fuego y eso empieza a esparcirse por un cierto lugar, eso en este caso va a generar lo que es un compuesto de incendio tipo D, ya que se está incendiando un metal y eso necesita un tratamiento especial. Y por último, tenemos otra clase de fuego que ahora la incorpora el Decreto Supremo 44, que viene siendo el fuego clase K. Son fuegos de artefactos de cocina que involucran medios de cocción combustibles, como aceites, grasas vegetales o animales. Hay que hacer una distinción en lo que es el aceite, en este caso, de motor, con el aceite que se está cocinando, que involucra lo que son grasas animales, etcétera, que se puede llegar a incendiar. Este tipo de fuego se denomina fuego clase K, ¿ya? Entonces, para ir resumiendo, existen 4 tipos de fuego, A, B, C, D y K, ¿ok? Tenemos los fuegos que podríamos decir de cierta manera ordinarios como metales, tenemos después los líquidos o comburentes, después tenemos lo que son los fuegos eléctricos que generan corriente continua de electricidad, tenemos los fuegos tipo D, que vienen siendo los metales, y tenemos los fuegos tipo K, que son asociados a indumentaria de cocina, en donde se puede, por ejemplo, estar preparando algún alimento, aplica mucho en lo que son los casinos, a través de aceite o grasas vegetales de animales. Bien. Después tenemos otra variable que es súper importante, que se relaciona en este caso a lo que es el humo, ¿ya? El humo que se genera a través de un proceso de reacción en cadena, que es que se genera producto de un incendio, bien, es un peligro. Y ese peligro tiene algunas variables o algunas características asociadas. Primero que todo, el humo es inflamable y explosivo, porque hay una mezcla de calor que está alrededor de este humo. Por lo tanto, si yo puedo colocar un fósforo en un lugar que se está incendiando y el humo, en este caso, y lo prendo en un lugar que haya humo, existe la probabilidad de que se inflame esa nube, que se prenda esa nube de humo, ¿ya? Entonces, primero que todo es inflamable y explosivo, ya que contiene energía, producto de partículas quemadas o semiquemadas, y eso hace que las partículas empiecen a subir a través del aire, y es posible en este caso que el fuego, o el humo, perdón, genere un incendio. Después tenemos otra característica del humo, que es opaco. Entonces, por la presencia de partículas, producto del hollín, de lo que se está quemando, o aerosoles en el caso, por ejemplo, tengo almacenado en una bodega pintura, algún disolvente, etcétera, entonces me generan una nube de humo peligrosa y obviamente tóxica. Y causan una pantalla, en este caso, que reduce la visibilidad y no permite pasar la luz, ¿ya? Por lo tanto, es opaco. Es calórico, ya que irradia energía, producto del fuego. Móvil se comporta, en este caso, como un fluido, ya es como el agua, ¿verdad?
el humo va a ir, no tiene un límite, ¿bien? El humo va a ir siempre a donde hay un espacio y donde, en este caso, el aire, que es un potenciador, ayuda en este caso a empezar a cubrir los espacios, incluso algunos que estén muy lejanos, como el del punto de origen, en este caso del fuego, lo que en este caso hace que hay una exposición ascendente en el riesgo de que se genere o aumente la probabilidad de incendio. Bien, entonces hay que tener claro estos 4 peligros desde el punto de vista de que el humo es inflamable y tóxico, opaco, calórico, producto de la energía y móvil también. Bien, después tenemos la transmisión de calor. ¿Ya? Es importante saber cómo se transmite el calor. Existen 3 mecanismos de propagación de calor o de propagación, en este caso, del fuego, los cuales ocurren generalmente de forma simultánea o a veces, en este caso, predomina uno sobre el otro. Primero tenemos el proceso de conducción. El proceso de conducción es un proceso mediante el cual un material transfiere calor desde una molécula a otra por dentro de sí mismo o por contacto directo con otro material. Y colocamos el ejemplo de la plancha, ¿verdad? Se puede generar un amago de incendio producto de que yo enchufé la plancha a un sistema eléctrico defectuoso y en el fondo lo que se genera es un amago de incendio producto de lo que se quema es el cordón de la plancha o la plancha propiamente tal. Entonces ahí yo tengo un sistema de conducción a través de la transferencia de partículas, en este caso, a través del cable, se puede generar en este caso un incendio y eso se llama conducción. Tenemos otro sistema de propagación, en este caso de transmisión de calor, que viene siendo la convección. Tenemos la conducción, ahora tenemos la convección. La convección se define como el movimiento de calor a través de un fluido líquido o gaseoso. ¿Ya? Estos fluidos tendrán siempre una tendencia ascendente, tanto al aire libre como en recintos cerrados. ¿Ok? Al aire libre, estos gases supercalentados serán movidos por el viento, propagando en este caso el fuego. Por eso es importante, volvemos al triángulo del fuego. Si no tengo oxígeno, que el oxígeno está presente en el aire, no debería por qué tener, en este caso, fuego, ¿verdad? Entonces ahí vemos una imagen en donde yo tengo el fuego que se está propagando a través de diferentes niveles, ¿verdad? Poniendo el ejemplo que son diferentes niveles, tal vez un galpón de una empresa que está sellado, pero a través de la generación del gas, en este caso del humo, yo tengo un nivel superior que ya está con el incendio y tengo un nivel inferior que a través del humo se ha ido generando y se está incendiando, en este caso, abajo. Y eso se conoce como convección. Y tengo el tercer concepto de la transmisión de calor, que es la radiación. La radiación es la energía calórica que se transmite por ondas electromagnéticas e invisibles, ¿verdad? Rectilínea y que pueden viajar por el vacío. El Sol entrega su energía a la Tierra, ¿verdad? A través del proceso de radiación. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos en invierno, es común tal vez tener, por ejemplo, sistemas de calefacción, ya sea eléctrico, idealmente a estufa a gas, ¿verdad? Y probablemente yo me coloco cuando llego al lado de la estufa a gas, producto de que tengo frío. Una acción que es muy natural, muy casera. Y dado que el pantalón no lo tengo apegado a mi piel, se empieza a calentar y después me muevo y ese pantalón entra en contacto con mi piel y me puede producir una quemadura. Eso se conoce como la radiación, ¿verdad? Por el contrario, en el caso de que el sol también se produce, se genera la temperatura que hay en el planeta a través de la radiación, el sol entrega esta energía. Muchos incendios, ustedes saben que Chile es un país que tiene muchos peligros, en este caso, que son de origen natural. Entonces, algunos incendios se producen producto del sol, pero no simplemente porque el sol es capaz de quemar un pastizal, sino que en ese pastizal había tal vez algún comburente que propagó que el sol pegara más fuerte en lo que es el pastizal.
Y en ese sentido, por ejemplo, el vidrio funciona como un detonador para que genere un principio de incendio, un amago de incendio, y eso se transforme después finalmente en un incendio. Entonces, el vidrio, a través del vidrio, se está reflejando el sol, y eso se proyecta, en este caso, a lo que es el pastizal, y eso obviamente genera lo que se conoce como un amago de incendio y un posible incendio. Y la otra causa es la causa humana, producto de algún defecto que, en este caso, algún error que nosotros cometamos. Bien, en ese sentido, después están las fases del incendio. En este caso, tenemos varias fases del incendio. La primera fase, que es la fase inicial o de encendido, la temperatura menor a 300 grados Celsius, ¿ya? Temperatura menor a 300 grados Celsius, entiéndase que el incendio puede partir, en este caso, desde, 80, 100 grados Celsius hacia arriba, ya podría generarse, obviamente que se genere esta reacción en cadena. Pero hasta 300 grados Celsius es una fase inicial. Después tenemos la fase de incremento de temperatura, en donde va a haber una fluctuación entre 300 y 700 grados Celsius. Bien, entonces ya vemos en la imagen que ya no se está quemando solo el sofá, un pedacito del sofá, sino que ya está prendiendo todo el sofá. Y ahí ya tenemos, en este caso, una fase, en este caso, de incremento de temperatura. Después tenemos la fase libre de combustión, en donde la temperatura supera los 800 grados Celsius. Se inicia en este caso con la inflamación súbita generalizada, ¿verdad? O sea, es algo que ya difícilmente yo puedo controlar a través de un amago de incendio, a través de un extintor. Ya aquí ya no es posible hacer el control a través de un extintor. Sí, en las otras dos fases iniciales, ¿bien? La fase de aumento de temperatura. Y después tengo la fase de decaimiento, en donde se inicia cuando la cantidad de energía es disipada, es mayor a la generada. ¿Qué quiere decir esto? Que el combustible se agota y el ritmo de la combustión baja la temperatura nuevamente entre 300 y 700 grados Celsius. Bien, o sea, aquí ya se quemó, no hay más combustible, se quemó el sillón, se quemó el techo, ¿ya? Las paredes, obviamente el ladrillo no es un combustible que encienda de forma tan rápida, siempre el ladrillo no se quema de cierta manera. Entonces, se quemó todo lo que se tenía que quemar, por lo tanto la temperatura va a tender a bajar un poco, dado que el combustible ya no está el oxígeno, la fuente de ignición probablemente todavía esté, hayan algunas llamas todavía, pero ya no hay más combustible, por lo tanto tiende a decaer, y eso se conoce como fase de decaimiento. ¿Ok? Y después pasamos a otro aspecto súper importante, que vienen siendo los tipos de incendio. Tenemos el tipo compartimental, en donde el fuego involucra solo un compartimiento, puede ser una pieza o un cuarto, independiente de su tamaño u ubicación, ¿ya? Y esto en este caso no se caracteriza porque no afecta a otros compartimentos de la edificación. Aquí lo más importante, si yo tengo un amago de incendio, por ejemplo, en una pieza, es que yo pueda atacarlo inmediatamente con el extintor. Bien, obviamente tengo que identificar primero cuáles son los tipos de productos que yo tenía dentro de ese dormitorio, y tomar el extintor adecuado para poder atacar este amago de incendio, ¿ya? Después tenemos el otro tipo de incendio, que viene siendo el multicompartimental, en donde ya el fuego involucra a otro compartimento, más de una pieza o más de un cuarto. Y en ese sentido, el incendio ya afecta partes en común, y podría generar un colapso inmediato de estas partes de la estructura, y con un alto nivel de potencial que pase eso, ¿ya? Aquí ya estamos hablando de una situación descontrolada, por lo tanto, el extintor no nos va a servir, y es necesario apoyo externo de bomberos. Ojo, el extintor, en este caso, que quede claro que sirve para un amago de incendio, y ese amago de incendio es una reacción inicial que se produce. ¿Bien? Y después tenemos ya el incendio desde el punto de vista estructural, en donde ya el fuego afecta a uno o más compartimentos, involucra parte de la edificación, que puede generar este colapso inmediato o potencial, en este caso de una estructura. ¿Ok?
Entonces, ya tenemos claros los tipos de incendio, las clases de fuego, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es, cuántos tipos de extintores hay hoy en día en el mercado, ¿ya? Primero tenemos el extintor de PQS, que es el polvo químico seco. También tenemos el extintor de CO2, tenemos el extintor que es solo agua, el extintor de espuma química y el extintor de acetato de potasio. Este extintor, anteriormente, con el Decreto Supremo 369, no existía, se agregó. Esa es una de las diferencias también que establece lo que es la actualización en lo que es el Decreto Supremo 44. Este extintor de acetato de potasio sirve para los fuegos clase K. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos diferenciar qué tipo de extintor yo ocupo para un determinado lugar? Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué significa esto? Primero que todo, tenemos la nomenclatura A, B o C. ¿Ok? Entonces, tenemos, esta simbología indica que el extintor puede ser portado, es multipropósito, o sea, sirve para extinguir fuegos tipo A, B o C. ¿Ya? Y tenemos un extintor que de cierta manera, acá tenemos los fuegos A, B, C, D y K, y tenemos un único extintor que en este caso nos sirve para los fuegos A, B, C, D, que viene siendo el polvo químico seco, que es en este caso el tercero que ustedes están viendo en su columna. Este extintor me sirve para todos tipos de fuegos A, B, C y D. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo una instalación en una empresa, por ejemplo, y el proveedor de extintores me está ofreciendo un anhídrido carbónico, que es un extintor CO2, ¿ya? El CO2 no lo voy a poder aplicar en los sólidos, en el fuego tipo A, que son maderas, etc. Por lo tanto, solamente lo voy a poder ocupar en los líquidos y fuego eléctrico. No obstante, a mí lo que me conviene, y como sugerencia, es estandarizar todo a un mismo sistema, que puede ser el polvo químico seco, que viene siendo el PQS, que tengo el alcance en este caso de los 4 compuestos de químico A, B, C, D, y en el caso que tenga, por ejemplo, una empresa casino, eh, hospedaje, cocina, etcétera, puede ocupar el polvo, en este caso, el potasio, que es para los fuegos tipo K, que sirve en este caso para indumentaria de cocina, etcétera, que viene siendo en este caso el extintor de acetato de potasio clase K. En este caso, para resumir, el polvo químico seco, que es el PQS, yo lo puedo aplicar en función a los 4 tipos de fuego, A, B, C, D, y el acetato de potasio para los fuegos tipo K, para estandarizar. ¿Ok? Y ojo, y es lo que yo vuelvo a repetir, solo en este caso el extintor es útil para una situación inicial que se conoce como amago de incendio, no para un incendio declarado, porque la capacidad, ahí ya es necesario que intervengan en este caso instituciones de bomberos u otra institución de brigada para que pueda hacer control de lo que es el incendio ya declarado. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura en este caso, los compuestos que tiene un extintor? Primero, un manómetro, y el manómetro en este caso nos va a entregar la medición o los niveles de cómo está el polvo químico seco, cómo está el CO2, que viene siendo el anhídrido carbónico, y también la presión que tiene que tener, en este caso, el extintor producto del nitrógeno, ¿ya? Para que salga en este caso el polvo, en este caso, disparado para poder atacar lo que es el incendio. Ahí vemos 2 tipos de boquillas. Tenemos la boquilla, primero la boquilla larga, que sirve en este caso para un polvo químico seco, y tenemos la boquilla en forma de embudo, que en este caso serviría para un anhídrido carbónico. Tenemos la manilla, tenemos el seguro, que viene siendo a través de una cinta plástica, tenemos la boquilla, ¿verdad? Y tenemos el agente extintor, que viene siendo ya el extintor de color rojo.
¿Ok? Después, aquí tenemos otra imagen en donde vemos un equipo que está abierto, por lo tanto podemos ver cómo funciona, en este caso, adentro el extintor. Tenemos, primero que todo, la manguera de descarga, que es por donde pasa el compuesto. Después tenemos el dispensor o aplicador, que viene siendo, en este caso, esta suerte de embudo. Tenemos el cilindro de contención, que viene siendo todo el aparato rojo, el extintor propiamente tal, donde se almacena todo el compuesto. Y también tenemos el sifón de salida, que viene siendo este tubo que succiona el compuesto y sale a través de la presión al amago incendio. ¿Ok? ¿Cómo podemos operar un extintor? ¿Cómo podemos llevar a cabo la operación de este extintor? A través de los siguientes pasos. Primero, retirando en este caso el seguro. Segundo, apuntando la boquilla o la manguera, dependiendo cuál sea, a la base del fuego y después apretando la manilla. Estos son los tres principales pasos que se hace o que debe realizar en este caso una persona para efectos de poder realizar la percusión de un extintor. Muy importante y tips que debemos tener como organización, como empresa, al momento de tener que realizar la mantención de un extintor, es el seguro que se le coloca. Hay algunas empresas de mantención que realizan la mantención y colocan un seguro bastante grueso. Y ojo, la instalación del seguro tiene que ser un seguro que sea de fácil retiro para efectos de poder operar el extintor. Colocar un seguro, en este caso duro, con un plástico muy resistente, no va a poder que una persona pueda utilizar un extintor de forma expedita y rápida. Por lo tanto, en ese sentido, yo sugiero que cuando la empresa haga el proceso de mantención, utilice un seguro que sea fácil retiro, ¿ya? Para poder colocar en operación lo que es el extintor. Y manejar, obviamente, la variable desde el punto de vista de educación, de que el extintor no es para jugar, por lo tanto, no deberían sacar el seguro, a no ser que se trate de una emergencia propiamente tal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo operar este extintor? Siempre tiene que estar en posición recta y aplicando en forma de abanico. Apoyándolo en la pierna es otra forma para facilitar la aplicación y el transporte del extintor. Bien, o se puede apoyar en el suelo si el peso no le permite maniobrar, ¿verdad? Y a través del suelo yo me puedo inclinar y a través de esa acción yo genero, en este caso con un movimiento de abanico, lo dirijo a la base del fuego para que se genere la extinción del amago incendio. No de un incendio declarado, sino que de un amago incendio. ¿Ok? ¿Cómo mantengo operativo el extintor? Primero, mantenerlo siempre a la vista. Señalizado, el extintor sí o sí tiene que estar señalizado y tiene que estar en un recinto despejado. Muchas veces las empresas, que dicen que es un aparato que tal vez es ajeno al merchandising que tiene la empresa, a la cultura que tiene la empresa, a la estructura que tiene, dejan el extintor escondido tal vez detrás de un pilar o detrás de una recepción, etc. Pero mi recomendación es, estamos en vista de una actitud preventiva. No importa que tal vez se vea diferente a lo que está en el recinto, pero es importante que esté a la vista, porque en el caso de un amago de incendio, la persona que ha recibido la capacitación específica pueda operarlo sin problema. Segundo, revisar el estado de los componentes periódicamente. Esta revisión, la tiene que hacer la empresa encargada de la mantención. Es esa empresa la responsable de revisar los componentes una vez que la empresa le entrega el servicio la empresa original que tiene los extintores, externaliza el servicio a través de una empresa de mantención. Esta empresa es la responsable. No obstante, no hay que delegar la responsabilidad en un 100%. La empresa usuaria, que es la empresa que tiene en este caso los extintores, debe en este caso hacerse cargo de lo que es
la responsabilidad producto de la mantención y el chequeo a través de, por ejemplo, comités paritarios, responsable de la sucursal, de llevar a cabo la inspección adecuada de este proceso de mantención, ¿ya? Si están en el exterior, es recomendable protegerlos a través de gabinetes, ¿ya? De gabinetes que puedan, en este caso, realizar la labor de proteger el agente extintor, y específicamente de gabinetes asociados en lo que son las zonas costeras. El mar, a través genera ácidos, y esos ácidos tienden a desgastar mucho más rápido los componentes del extintor. Por lo tanto, es recomendable tener un gabinete cerrado, sin llave, ya para, en este caso, poder operarlo de manera rápida el extintor y obviamente protegerlo para que no se desgaste tan rápidamente. Y hacer revisiones anuales, en este caso, al extintor de forma preventiva. Ya está la mantención, y no olvidemos que también están las revisiones proactivas que puede hacer la empresa para efectos de poder realizar una mantención adecuada y llevar un proceso adecuado de mantenciones preventivas y también de inspecciones de seguridad, si está en óptimas condiciones o no. Bien, dos aspectos importantes. Primero que todo, la Dirección del Trabajo y la Seremia de Salud Regional establecen la supervisión de la fiscalización producto de que la empresa tenga extintores. Es algo que sí o sí, y eso está sujeto a infracciones. Bien, y segundo punto importante, las empresas tienen la obligación legal, sí o sí, de capacitar a todos sus trabajadores, indistintamente de las labores que realizan. Es decir, hoy en día, toda empresa que está adherida al organismo administrador Instituto de Seguridad Laboral tiene la obligación, el Instituto de Seguridad Laboral y la empresa, primero que todo, de solicitar la capacitación respectiva para todos sus trabajadores en lo que es el uso y manejo de extintores. La capacitación se puede hacer a través del Instituto de Seguridad Laboral, o también es válido realizarlo a través de compañías de bomberos. Obviamente ese curso es más práctico y depende de la compañía, es el tipo de servicio que entrega. Puede ser que sea un poco más estandarizado y práctico, por lo tanto en ese sentido va a tener un mayor costo. Bien, entonces es importante que esta capacitación esté por un lado o por el otro, y eso se realice sí o sí, porque si no, corre el riesgo que la persona sea, o la empresa, perdón, esté sujeta a infracciones producto del criterio que aplique la Dirección del Trabajo o la Seremi de Salud regional que corresponda. Bien, algunas recomendaciones o consejos preventivos para poder prevenir incendios. Primero que todo, revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas tienen que ser sujetas a un proceso de mantención. Sabemos, en este caso, que toda instalación eléctrica, cables de electricidad, están sujetos a un desgaste a través del tiempo producto del flujo continuo de electricidad y de la utilización a veces de artefactos que consumen más electricidad de lo que puede soportar el conducto eléctrico. ¿Ya? Por lo tanto, es importante realizar una mantención preventiva y revisar periódicamente. Entregar la prohibición de fumar en todos los lugares de trabajo. Simplemente no se puede fumar, producto de que eso podría generar un amago incendio. O en los recintos que la autoridad determine. Ya sabemos que no se puede fumar en algunas en empresas, no se puede fumar en pub, no se puede fumar en un sinfín de otros lugares, y en los que la autoridad determine. Evitar almacenar material inflamable, es decir, si yo tengo material inflamable, por ejemplo, cajas de cartón o plástico, evitar hacer eso y poderlo disponer adecuadamente en lo que es la disposición de residuos peligrosos o no peligrosos según corresponda. Bien, recuerden que los residuos no peligrosos pasan a ser parte de lo que es la basura doméstica, por lo tanto se lo puede llevar el camión de basura, y los residuos peligrosos, yo tengo que externalizar el servicio como empresa a través de una empresa transportista autorizada por la Seremi de Salud y hacer una disposición final adecuada en un recinto autorizado también por la Seremi de Salud. Bien, cuidar el aseo y el orden del lugar de trabajo, sumamente importante. Las chispas de combustión deben realizarse en un lugar seguro. Si estoy yo utilizando, por ejemplo, un taladro, si estoy utilizando
un artefacto que genere, en este caso, chispas, producto, y eso puede generar tal vez un amago de incendio, no utilizarlo cerca de líquidos que pueden generar un proceso de combustión, de ignición, y que eso sirva para generar una reacción en cadena. Señalizar las zonas de seguridad y vías de evacuación, en caso pensando que se pudiera generar un amago de incendio. Alejar los equipos que generen llamadas abiertas, o aislarlos o protegerlos. Mantener extintores en óptimas condiciones a través de las mantenciones preventivas, a través de empresas autorizadas, ahora ya sabemos por el Decreto Supremo 44, y también muy importante, en sus vehículos mantener un extintor. Uno siempre, cuando uno compra un vehículo, el vehículo debe venir con su extintor sí o sí y con su kit de emergencia. Por lo tanto, ese extintor, no olvidar que también tiene que ser sujeto a mantención. Y uno de por sí tiende a olvidar eso, y la mantención debe ser una vez al año, sí o sí. Así que es muy importante eso para todos aquellos que tengan vehículos que tengan su extintor, y no se olviden de realizarle su mantención como corresponde. Mantener actualizado el plan de emergencia, sí o sí, de acuerdo a las metodologías que corresponden, y capacitar a todos sus trabajadores en el uso y manejo de extintores. Bien, no olviden que en el sitio Campus Prevención del ISL, Instituto de Seguridad Laboral, hay una parrilla de cursos disponibles para todas las personas que quieran profundizar sus conocimientos relacionados en esta materia. Bien, le agradezco, muchas gracias por su participación. Espero haya sido una actividad fructífera para cada uno de ustedes.